Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estas son las noticias más importantes de Colombia y el mundo este miércoles 2 de noviembre. La reforma tributaria ha sido el centro del debate en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, y pese a que el gobierno insistió en que no iba a tener más cambios, sí los han dado. Primero, el gobierno nacional y varios representantes llegaron a un acuerdo, esto en la Cámara de Representantes, para sacar el pan del listado de alimentos que pagarán impuesto a los alimentos ultraprocesados. La representante Catherine Miranda fue quien lideró esta proposición. Con muchísima alegría quiero contarles que el Partido Alianza Verde logró obtener el aval por parte del Gobierno Nacional para eliminar el impuesto que tenía el pan por el impuesto que se sugería para ultraprocesados, tenía en exceso de azúcar, de grasa y de sodio. Es una gran noticia para los hogares colombianos gracias al Partido Alianza Verde. En la lista quedaron productos como galletas, tortas, postres y otros tipos de productos de panadería que no se consideran pan. Tendrán que pagar el impuesto a menos de que sean fabricados por microempresarios con ventas por debajo de los 380 millones de pesos al año. También se cayó el impuesto a las actividades económicas en las iglesias, todo en medio de gritos y arengas. La idea era impulsada también por la representante Catherine Miranda y varios de sus colegas del Pacto Histórico. La propuesta original era incluir un impuesto de 20% a las actividades comerciales de las iglesias, sindicatos, gremios y otras entidades que no pagan renta. Sin embargo, el artículo generó una enorme oposición de partidos como Cambio Radical, de la U, el Partido Conservador e incluso varios integrantes del Partido Liberal. Al final, estas fueron las palabras del senador Antonio Luis Zavarain. Señor presidente, coadyuvar lo que han manifestado mis compañeros del Partido Cambio Radical en lo que hace referencia a la eliminación de este artículo. Y digo que Satanás ronda por este recinto porque además siento cierto olor a azufre, porque cuando yo escucho a algunos colegas hablar de que las iglesias son un negocio, no es cosa diferente a que Satanás está rondando por este recinto. Si hay alguien a través de la historia que ha desarrollado una labor social, una labor loable, con desprendimiento, con afecto hacia la sociedad, hacia las clases más necesitadas de este país, ha sido la iglesia. Cualquier iglesia del culto que sea, esa es una de sus funciones. Entre tanto, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, insistió en que no va a renunciar una vez sea aprobada esa reforma tributaria. Además, volvió a defender el impuesto a los ultraprocesados, señalando que no es un impuesto a los pobres. Entonces, no es un impuesto a los pobres. Aquí esta reforma no es una reforma contra los pobres. Eso debo ser absolutamente enfático. Esto es un impuesto, es una reforma redistributiva. Y hablando de impuestos, ya el gobierno tiene listo un borrador de decreto para subir los impuestos a los productos textiles que llegan de otros países. Felipe García tiene los detalles de este borrador y habló con los importadores. Ya el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo el borrador del decreto con el cual se fijaría un arancel a las importaciones de textiles en general de un 40%, es decir, ya no sería del 15% después de los $10 y del 40% para importaciones de 0 y $10, sino que sería un arancel plano del 40% para todas las importaciones de textiles. Entonces allí entrarían camisetas, pantalones y demás productos de esta industria, lo que beneficiaría de gran manera la generación de empleo y la producción de la industria colombiana. Sobre el tema habla Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines. Confecciones, digamos, camisetas, camisas, pantalones de drill, lo que en Colombia somos fuertes para producir. Es decir, hoy un jean que normalmente se traía alrededor de 100.000 pesos, hoy pagaría un arancel del 40%, es decir, un 40%, pero esto se traduce en que esos minutos de mano de obra ya no se vayan a hacer
desaparecer en Asia, sino por el contrario, esos minutos se generen en nuestro país. Dice Rodríguez que estos aranceles equilibrarían la carga y le darían más juego a la industria textil colombiana, que aporta cerca del 9% del Producto Interno Bruto industrial del país. Y el presidente Gustavo Petro propuso desde Cartagena que dueños de lujosas propiedades de descanso que están en la Heroica paguen mayor impuesto predial para que este dinero sea utilizado en beneficiar a los barrios más vulnerables. Dálida Orozco tiene el reporte. Durante el lanzamiento del nuevo programa de mejoramiento de vivienda del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crítica situación de pobreza y desigualdad que afrontan cientos de familias en la capital de Bolívar. Desde el barrio El Pozón al suroriente de Cartagena, el presidente dijo que una manera de hacerle frente a la desigualdad sería que propietarios de casas de descanso, que en su gran mayoría no son nacionales, paguen mayor impuesto predial. Que de vez en vez utilizan en vacaciones, en matrimonios, en sus descansos, porque no tienen un impuesto predial muy alto, de tal manera que pudiera transferirse ese dinero que se convierte en dinero distrital hacia los barrios más pobres de la ciudad. El mandatario aclaró, sin embargo, que esto se trata de una discusión local que se debe dar a nivel del Consejo Municipal. La otra noticia del día tiene que ver con Hidroituango, porque sigue aumentando la tensión cada día que se acerca la fecha de encendido de las turbinas, y es que aumentan a su vez los riesgos que puedan enfrentar las comunidades aguas abajo del proyecto. El presidente Gustavo Petro ordenó un plan de evacuación y se hará este sábado 5 de noviembre un puesto de mando unificado para determinar cuál será el paso a paso, con el fin de desalojar temporalmente a al menos unas 38.000 personas en Valdivia, Cáceres y Tarazá. Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió a las autoridades unificar el mensaje, pues hay contradicciones entre el Ministerio de Minas y la Alcaldía de Medellín, pero además dio un parte de tranquilidad a los habitantes aguas abajo del proyecto. El mandatario regional aseguró que este sábado en el puesto de mando unificado nacional en Puerto Valdivia se definirán cuántas serán las personas que tendrían que ser evacuadas por su mayor riesgo, cómo se aplicarán los planes de atención y cuánto tiempo durarían. Sin embargo, dio un parte de tranquilidad a las comunidades aguas abajo de Hidroituango, porque insistió que esos desalojos preventivos deben hacerse con unos cronogramas previos a los encendidos de las primeras turbinas. Esto no se va a hacer en forma intempestiva, eso se va a hacer en forma programada, y primero se van a hacer unas pruebas. El gobernador también señaló que desconoce la información que expuso la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en el riesgo en el macizo rocoso, pero pidió que todas las autoridades y AEPM se alineen con el fin de sacar adelante el proyecto por encima de cualquier diferencia. La vida de la gente tiene que estar por encima de cualquier diferencia. Por ahora no hay respuesta del gobierno nacional a la petición del gobernador para que se suspenda el cobro de la multa de AEPM por la no entrada en operación de Hidroituango el 30 de noviembre. Y en el país sigue siendo noticia las emergencias por lluvias. La gobernación de Cundinamarca declaró la calamidad pública en todo el departamento por cuenta de las emergencias que han generado las lluvias. Ya son 2 muertos, 4 desaparecidos y más de 1.000 familias afectadas en el último mes y medio. En más de 22 municipios hay afectaciones graves y otros 5 tienen alertas rojas. Angélica Herrera es directora de gestión de riesgo de Cundinamarca. Este Consejo en Pleno toma la decisión de declarar nuevamente la calamidad pública en todo el territorio cundinamarqués. Dadas las afectaciones por las inclementes lluvias que seguimos presentando, a hoy tenemos más de 600 familias damnificadas, 59 municipios afectados, de los cuales 23 de ellos han declarado la calamidad pública y 8 se encuentran en diferentes niveles de alerta. Y en Blue Radio nos trasladamos hasta Sabana Larga, en el Atlántico, donde más de 10 niños resultaron intoxicados y están en el hospital. Adrián Jiménez habló con los familiares que siguen pendientes de cuáles son los resultados que van a arrojar los exámenes para saber si esta intoxicación fue por dulces o agua contaminada. A esta hora los saludamos desde las afueras del hospital de Sabana Larga, Atlántico. Aquí se encuentran por lo menos 10 de los 24 niños y jóvenes que resultaron intoxicados en hechos que aún estarían por establecerse por parte de las autoridades, pues no han logrado determinar si resultaron intoxicados o por cuenta de la bebida o del consumo de agua contaminada, o en este caso de la ingesta de dulces en mal estado. Lo que se conoce hasta ahora es que 10 niños se encuentran aquí en el hospital del municipio de Sabana Larga y otros 14 en la clínica San Rafael de esta misma jurisdicción. Hablamos con los familiares a las afueras del hospital de Sabana Larga, en este caso con la señora Rosalba Álvarez, y ella asegura que se encontraba realizando labores domésticas en su vivienda cuando recibió una llamada en la que le notificaban que sus 2 nietas
habían tenido que ser trasladadas a un centro asistencial porque se habían desvanecido y habían convulsionado. Ellos me estuvieron comentando que les dieron una bolita y compraron una bolsa de agua y de ahí ellas llegaron a la casa. Y ya después cuando llegaron a la casa ellas comenzaron a orar por las amigas en la capilla y de ahí cuando comenzaron ellas a orar comenzaron ellas a gritar y se desmayaban. También es el mismo testimonio que nos entrega en este caso Javier Ramírez, quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando lo llamaron a notificarle en este caso que su sobrino y también una de sus hijas se encontraba aquí tras resultar intoxicada cuando se encontraba en su jornada escolar. Ellos convulsionaban de repente, la veían bien y al ratito empezaban a convulsionar. Y es que a propósito de las muestras que están recogiendo en el hospital del municipio de Sabanalarga Atlántico, estas muestras van a ser llevadas justamente hacia el Laboratorio de Salud Pública del departamento para ser analizadas y poder determinar qué fue lo que sucedió con estos 24 niños y jóvenes en este municipio. En otras noticias, hay novedades relacionadas con los vuelos entre Bogotá y Caracas. Serán las aerolíneas Atena y Turpial las encargadas de reactivar la operación comercial entre ambos países. El anuncio lo hizo el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien ha estado al frente de esta reactivación en cuanto a comercio y relaciones diplomáticas. Será a partir del próximo lunes que vuelvan a entrar en operación dichas rutas aéreas. Y también quienes han reactivado las relaciones son las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela, en especial para garantizar la seguridad luego de la petición que hizo el presidente Gustavo Petro de cerrar las trochas y pasos ilegales donde sigue aumentando el contrabando y el tráfico de drogas. El general Henry Zanabria, director de la Policía Nacional, señaló que ya están con la Policía Fiscal reforzando los controles y han identificado al menos 42 pasos ilegales entre los dos países. Y el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, ha hecho un seguimiento al tema de cómo le ha ido a la paz total y las propuestas de quienes se han sumado a cese al fuego. Sin embargo, han registrado al menos 15 violaciones a este compromiso, en especial en Arauca, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Se ha confirmado además que en esas acciones han muerto 4 civiles, 2 soldados y 5 integrantes de las disidencias de las FARC. Y hablando de policía, la policía de nuestro país en Colombia enviará agentes a Ecuador para atender problemas de orden público. Este país ha tenido que decretar el estado de excepción en varios estados por los recientes ataques de violencia, en especial en las últimas 24 horas, que han dejado 5 policías fallecidos. Sobre esto habló el general Henry Zanabria, director de la policía. Un grupo especial viajará a Ecuador para apoyar la situación de orden público que vive el país, pues recordemos que el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción luego de que cerca de 8 uniformados murieran en medio de ataques a la autoridad, luego de que explotara un carro bomba en Guayaquil y de que se atacaran las estaciones de policía de ese país. El director de la policía, el general Henry Zanabria, anunció que mediante la Ameripol buscará apoyar tanto con personal como inteligencia para que Ecuador pueda hacerle frente a esta situación. La Policía Nacional, por supuesto, estará presta a apoyar a la Policía Nacional de Ecuador en lo que a bien tenga en el marco de la Ameripol, que es la Organización de Policías de América, que tiene esa obligación de participar y cooperar en la búsqueda de información para garantizar la seguridad en el continente. El gobierno de Ecuador atribuye estos ataques a los grupos del narcotráfico y estas acciones ya fueron declarados por el presidente como una declaración de guerra en contra del gobierno y la ciudadanía. La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, denunció este miércoles posibles irregularidades en los bienes que tiene el Estado y con los cuales se realiza la reparación de las víctimas del conflicto en Colombia. Identifican que, según los reportes entregados a la Fiscalía, a pesar de que se han ejecutado recursos por un valor cercano a los 153 billones de pesos, todavía se presentan rezagos significativos en la reparación, pues de las más de 9 millones de víctimas, solo se ha reparado 1 millón de ellas. También existe una ausencia de análisis de los perfiles y antecedentes judiciales o historial crediticio del arrendatario y del codeudor, sumado a que se entrega en arriendo varios bienes a una sola persona. Y hablando de peticiones, 18 expresidentes y exministros de diferentes países de la región enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que aseguran que Cuba atraviesa una delicada situación de orden público debido a las dificultades que hay para el abastecimiento de medicamentos y también restricciones comerciales. Entre quienes firman la carta para que se levanten los bloqueos y las sanciones está Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado y en la cual fue incluida por apoyar el proceso de paz de Colombia y por cumplir los protocolos firmados con el Estado colombiano
Y cerramos con información internacional porque el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a sus seguidores que desbloqueen las carreteras, pero dice que apoya las protestas en otro tipo de lugares que en este momento se están multiplicando, rechazando y negando los resultados que dieron como ganador a Lula da Silva. Eu quero fazer apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.